Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Buenos días, amigos del Paralelo 20, y feliz domingo para todos. En este primer domingo de agosto, como podréis comprobar, no está con nosotros nuestro director, Marcial Corrales, ni tampoco Carlos García Pastor. Pero aquí tenemos un buen grupo y yo tendré el placer de dirigir y presentar lo que tenemos para hoy. En Paralelo 20, a los viajes y a la gastronomía, siempre le acompaña la buena música. Nuestro compañero Luis Beamud, en el control técnico y en la selección musical, nos deleitará con versiones muy especiales de canciones conocidas. Versiones musicales para acompañar nuestra exposición de paisajes y lugares del mundo, que no son otra cosa nada más que nuestras visiones y también nuestras versiones sobre la realidad de los viajes y la gastronomía. Espero que os guste y que sepáis descubrir cuáles son las canciones originales. A pesar de no estar, como os digo, Marcial y Carlos, me encuentro muy bien acompañado. Buenos días, Leticia. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, fenomenal. Leticia de Andrés, que es nuestra Alicia en el País de las Maravillas. Exacto, soy Alicia en el País de las Maravillas y de vez en cuando me transformo en Leticia. ¿Y qué nos traes hoy? Hoy os voy a traer un destino que para mí es espectacular, sobre todo para los amantes del buceo, que es en Raja Ampat, que está en todo lo que es uno del archipiélago de Papúa Occidental más importante del mundo. Indonesia. Indonesia. Un buen lugar. Un buen lugar. Indonesia, además, es un país insular que, se distribuye entre Asia y Oceanía. Sí, muy similar a Maldivas en algunos puntos, sobre todo en la biodiversidad y sobre todo en el tema de los atolones, ¿no? Este va dividido en islas, pero evidentemente tiene mucho encanto. No muy lejos de allí nos va a llevar Santos Valenciano. Buenos días, Santos, ¿qué tal estás? Buenos días, bien, en agosto en Madrid. Cosa inusual, pero aquí estamos. Elegido. ¿Dónde nos llevas hoy? Pues vamos a viajar a Nueva Zelanda. Qué buen lugar, ¿no? Lejano. País muy lejano, muchas horas de avión, pero yo creo que merece la pena. O sea, es un país, yo creo que gran desconocido, fíjate, sí, siglo XXI. Sí. Dos islas diferentes, isla norte volcánica, isla sur montañosa, terrible, pero tiene unos parques, y yo diría que de los trekking que hay, de los más interesantes del mundo. Hasta 600 islas hay en Nueva Zelanda. Sí, señor. Un sitio bastante interesante, muy lejano, bastante desconocido, como bien decías. Y fíjate, la gente a lo mejor no se imagina que en Nueva Zelanda hay 3 volcanes activos. Sí, y glaciares. Y glaciares impresionantes. Franz Josef, Foss... Todo un paraíso. Si hablamos de Indonesia y ese buceo, tenemos también aquí con nosotros a Carlos León. Él es arqueólogo subacuático y conoce bastante del fondo del mar. Buenos días, Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí. Fenomenal, pues también aquí en agosto. Sí, también elegido. Elegido, igual. Claro, es un buen momento. Pero bueno, tú nos vas a llevar bajo el mar, nos vas a llevar bajo el agua, vamos a descubrir algunos de esos lugares y algunos de esos sitios que un día fueron vistos por todo el mundo, pero que ya no se ven para casi nadie, ¿no? Sí, vamos a hablar de algunos barcos hundidos, de galeones, del Caribe, del Golfo de México, bueno, un poquito en esa zona. Buen lugar. Y vamos a descubrir también una buena noticia que nos traes. Sí, una publicación nueva, un libro sobre el galeón Nuestra Señora del Juncal,
que se hundió en el Golfo de México y que nadie lo ha encontrado todavía. Nadie lo ha encontrado, pero sabemos seguro que está allí. Sabemos seguro que está allí porque ha habido 20 años de investigación sobre el tema, pero la verdad es que todavía no se ha localizado. Qué bien, bueno, pues vamos a intentarlo localizar. Y también tenemos con nosotros a Tony Secchi, que ha venido a vernos y a escucharnos. Hola, buenos días a todos. Gracias por introducirme al mundo del paralelo. Viene desde Cerdeña, una de esas maravillosas islas de la arqueología, una de esas islas que cada poco que recorres encuentras nuragas y restos arqueológicos de todas las épocas, romanos, griegos, todo el mundo quiso pasar por allí y todo eso también nos quedó allí en ese buen lugar. Claro, la primera tierra más antigua del mundo. Bueno, Santos, con buena marcha, nos vamos a ir hasta Nueva Zelanda. Muy bien, pues empezamos un poquito haciendo historia. El primer pueblo que se instaló provenía del este de Polinesia y en 1642 el navegante holandés Abel Tasman es el primer europeo en llegar. En 1769 James Cook lo visita y lo reivindica en nombre de la corona británica. En 1840 se firmó el Tratado de Waitangi, que declaraba la soberanía británica, en principio con la isla norte. Luego fue todo. Podemos decir que Nueva Zelanda en maorí, que es de los dos idiomas que se hablan, es inglés y maorí, se llama Aotearoa. Buen nombre. Bueno, es que los maoríes, para que todo el mundo sepa, son conocidos sobre todo por esa jaca que bailan cuando juegan al rugby, sobre todo porque es uno de los grandes equipos del mundo. Es de lo poco que queda, porque la cultura maorí se puede ver en un pequeño museo en Rotorua, pero queda muy poco. Decir que Nueva Zelanda son 268.000 kilómetros cuadrados, más o menos como Italia, son 4 millones de habitantes. En los Alpes del Sur hay 18 picos con más de 3.000 metros, siendo el Mount Cook el más alto, con 3.754. Y por contra, en la isla norte es una isla muy volcánica, sobre todo los alrededores de Rotorua, donde podemos visitar la Champapul, el Lady Nose Geyser. Hay unas cuevas en Waitomo de luciérnagas que son muy bonitas y podemos subir hacia el norte para visitar la playa más larga, la playa de las 100 millas, que en realidad no son 100 millas y que no se aconseja circular por ella porque hay gente que se queda varada. ¿Por qué las 100 millas? Porque entonces los primeros exploradores que hubo la recorrían a caballo y consideraban que el caballo hacía como unas 30 y algo millas diarias, y por eso es la playa de las 100 millas, que en realidad son 55. Pero en la isla norte hay muchas más cosas. Se puede visitar, ya te digo, el área termal. Hay una península que a mí me encantó, que se pueden hacer unas marchas espectaculares, que es la península de Coromandel, y evidentemente el leitmotiv de la isla norte es la capital, Auckland, y luego sobre todo el agua termal en torno a Rotorua, Waiomango, Waiotapu, que es una zona espectacular. Pues estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de volcanes, como bien dices tú. También tenemos glaciares que hemos hablado antes y hay bosques muy bonitos también. Bueno, hay un bosque en el norte de Auckland, en dirección a la playa esta que hemos hablado de las 100 millas, que es un pueblecito que se llama Dargaville, que hay un bosque de cauris impresionante, que dice que es el árbol más antiguo del mundo. Yo no lo sé. Y luego hay una planta, que también hay una ruta para hacer, que es la welwitschia. Ah, la welwitschia. La welwitschia en Nueva Zelanda. Pero es curioso porque la welwitschia, por ejemplo, se encuentra en el desierto de Namibia, en el Namib. También es verdad. Sí, porque es una planta que además de ser longevísima, porque llega a vivir hasta 2000 años, solo tiene como 2 hojas y se alimenta del agua cuando cae, pero mientras tanto está ahí como latente. Y también está allí en Nueva Zelanda. También ha hecho la ruta esta. Y luego el ave emblemática de Nueva Zelanda, que da nombre a muchas cosas, es el kiwi. El kiwi con W. Sí, que es una especie de pequeña avestruz, así, no vuela, claro. No vuela, no. ¿Qué más cosas? Pues podemos decir que los parques nacionales que hay en Nueva Zelanda, para mí, sería el Abel Tasman National Park, en la isla sur. En la capital es Wellington. Atraviesas el estrecho de Cook, que son 22 kilómetros. El atravesar este estrecho es una experiencia porque empiezas a ver los Alpes del sur nevados. Llegas a Picton. De Picton con el coche, con la caravana. Yo lo hice en una caravana, alquilé una caravana, estuve un mes y una semana recorriéndome toda la isla, súper seguro. Y una vez que llegas a la isla sur,
es curioso porque en la parte este está la Bell Tasman National Park. Es una maravilla. O sea, no sé si mucha gente conoce, y es una marcha que puedes hacer desde un día a 5. Cuando yo estuve no había la posibilidad, había que entrar y salir por tus propios medios. Ahora hay unas barcas que te llevan de un punto a otro. Lo ideal, teniendo tiempo, es hacerlo en 5 días, de Motueka hasta Caca, y hacer este sitio es espectacular a nivel playa. Si empiezas a bajar por la costa este, llegas a un pueblecito que se llama Hokitika, donde están los Pancake Rock, que son unas piedras talladas con el viento, que son muy bonitas. Y siguiendo por el sur llegamos a los 2 glaciares que se pueden visitar, el Franz Josef y el Voss. Yo recomiendo hacer un vuelo en avioneta, es espectacular porque ves los 2 glaciares desde arriba y luego estás encima del Mount Cook. Se ve la montaña, la lengua, ¿no? Se ve totalmente la lengua del glaciar. Es una experiencia única. En este lugar hay un sitio que se llama el Lago Mateson. Hay que madrugar un poquito, evidentemente. La ventaja que tiene cuando vas en caravana es que aparcas cerquita, madrugas, y si el día es claro ves cómo se reflejan los Alpes del Sur en el lago Mateson. Es una imagen que yo recordaré de por vida. O sea, son todos los días es alguna novedad. También hay un lago cerquita, que es el lago Moeraki, donde yo tuve la oportunidad de ver pingüinos de cresta amarilla. Pingüinos en un lago. Sí, pingüinos de cresta amarilla. Además, es que la semana pasada hablamos también de Georgia del Sur, y hay una característica en Nueva Zelanda que llama mucho la atención, y son los pingüinos con ojos amarillos. Y también tienen los leones marinos, también, las focas marinas. Sí. Y siguiéndola esa llegas a la bahía de Wanaka, donde hay una bahía que es la bahía de Glendu, que es espectacular, y luego llegas a un punto clave en la isla sur, que es Queenstown, que es la ciudad de los... Yo estoy hablando de hace 30 y tantos años que yo estuve, y fue la primera vez que vi yo, por ejemplo, hacer puenting, que yo vi a un tío que se tiraba con unas cuerdas y dije, pero ¿esto qué es? O sea, ya allí se hacía el boating, el puenting, todos los deportes que ahora están de moda. Bueno, claro, es que el bungee jumping viene de por allí, de esas tierras, sí, creo, recordar. Sí. Entonces, Queenstown es una ciudad evidentemente muy, muy, muy turística, pero si bajas más hacia el sur, hay 2 puntos clave. Llegas a Te Anau. En Te Anau puedes ver el Milford Sound, que si tienes suerte en día claro, y es muy difícil, ves un pico que es el Pico Mitre, que es espectacular, y luego hay otro que es el Doubtful Sound. Pero aparte, en Te Anau puedes hacer marchas todas las que quieras. Si tienes días, puedes hacer la Milford Track, que va desde Te Anau a Queenstown, son 5 días en unos paisajes espectaculares, pero si tienes tiempo puedes hacer parte de la Rottenbull Track, que es un día ida y vuelta, muchas opciones. Y luego ya regresando, porque la vuelta yo la hice desde Christchurch, fui al Hermitage. El Hermitage es un lugar desde donde parten muchísimas marchas también. Allí en el Hermitage hay un museo dedicado al insigne montañero Sir Edmund Hillary. Claro, que era neozelandés, efectivamente, el primero en el Everest. El primero en el Everest. En el 53. Sí, y puedes visitar esto, pero hay muchas marchas. Yo hice al Tasman Glacier, que es una marcha exigente, y la curiosidad de esta marcha es que cuando yo llegué allí casi ya desfallecido, vi a 2 japoneses sentados en una roca comiendo no sé qué. Y nos miramos como diciendo, ¿estos tipos de dónde han salido? En un helicóptero habían llegado. No supimos adivinar, pero sí, allí estaban. Iban vestidos de calle, además. Como iban niquelados. O sea, como los italianos. Zapatitos. Sí, como los italianos estos que se cambian todos los días 3 veces, que lo ves por la mañana de una manera, mediodía. Aquí tenemos a un italiano muy elegante. Por ejemplo, claro. Que también se cambia 3 días. 3 veces al día, ¿no? Claro. Como tiene que ser. La elegancia lo primero, ¿no, Tony? Claro que sí. Y luego decir que la primera persona, estamos hablando de un monte emblemático que es el Mount Cook. La primera persona en escalar el Mount Cook fue Tom Kaife el 25 del 12 de 1894. La primera mujer fue la australiana Freda Difford el 3 de diciembre de 1910. El primer maorí en escalar el Mount Cook fue George Bannister, y Sir Edmund Hillary realizó la primera ascensión en enero de 1947. Al Everest fue en el año 53. Sí, acompañado de Tenzan Norway. Tenzan Norway, del Sherpa. El Sherpa, sí, señor. Es un país muy, muy, muy recomendable. Además, creo que Norway todavía vive.
el Sherpa. Sí, no lo sé. Me parece que sí. Sí, lo adivinaremos. Creo que sí, creo que es muy mayor, lo buscamos durante el tiempo de Y luego, fíjate, Sí. Y en esos glaciares que comentabas, ¿se ha notado o se nota el cambio climático? Sí. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se ve eso? El retroceso en todos los glaciares del mundo mundial. Sí, esto es un mal que tenemos y que yo creo que ya no, es imparable. Es una pena, pero sí, de un año a otro, no sé si esto se va... No vive, no. Tenzing Norway no. No vive. Es decir, que decía que los glaciares no retrocedían. Pues también te digo que no, porque hay algunos, como le pasa al Perito Moreno, que parece ser que en el tiempo en el que todos iban disminuyendo, el Perito Moreno aumentaba un poco, pero no está claro por qué. Pero sí, no todos disminuyen, pero la gran mayoría sí, y lo que sí que es evidente es que el calentamiento global va creciendo cada año y va aumentando la temperatura, eso está bastante claro, ¿no? Sí, fíjate, también ahora que en verano la gente va a tener tiempo, hay una trilogía de una autora que se llama Sarah Ladd, que está ambientada en Nueva Zelanda, son 3 ladrillos de eso, que son La canción de los maoríes, En el país de la nube blanca y El grito de la tierra. Me ha gustado lo que nos has contado de Nueva Zelanda, Santos. Te voy a invitar a una cerveza. Bien, vamos a ello. El pasado viernes, anteayer, fue el Día Internacional de la Cerveza. Sí. Qué rico. El primer viernes de agosto, todos los años, es el Día Internacional de la Cerveza. Un momento bueno porque estamos en verano, que es un momento ideal para tomarse una cervecita siempre y cuando no vayas a conducir ni tampoco abuses de ella. Pero cuando tú montas en bicicleta, por ejemplo, te voy a llevar a dar una vuelta en bicicleta ahora por Bélgica, después para recuperar esos minerales es ideal tomar una cerveza, ¿no? Sí. Pues mira, te voy a hablar de la cerveza Lambic, no sé si la conoces, es una denominación de origen que está al sur de Bruselas y es una cerveza muy sencilla, es una cerveza que tiene simplemente agua, levadura, cebada y trigo y el lúpulo envejecido y con ello hacen el líquido que luego se fermenta con el aire, o sea, es una fermentación natural, la misma cerveza que hacían los egipcios, la cerveza más antigua del mundo, podemos decir, una cerveza que luego termina teniendo muy poquito gas y que tiene un sabor un poquito parecido a la sidra. Es amarga, es muy agradable, muy diferente a lo que nosotros tenemos tomado normalmente en España o en cualquier otro lugar, porque es una cerveza muy singular y es una cerveza ideal para refrescar y también para recuperar minerales después de una vuelta en bici. Sí, yo normalmente ahora se están poniendo muy de moda las barritas energéticas, cada hora se toman una barrita. Es diferente, la barrita energética te da otro tipo de... Pero ahora energía. te voy a decir mi barrita, yo normalmente cuando salgo en ruta, a mitad de camino paro, bocata, cervecita y vuelta. A esa me gusta más, es más divertida también, ¿eh? Pues mira, te voy a proponer la ruta ciclista de Luis Tevenet, pero no Tevenet el ciclista, sino Tevenet el pintor. Un pintor que pasó su última parte de su vida, de 1916 a 1930, al sur de Bruselas, donde él se había casado, donde él vivía, donde él pintó sus cuadros. Es una ruta llana que atraviesa bastantes bosques, que eso siempre es muy agradable, porque bueno, vas dando vueltas con la bici y te gusta pasear por bosques y por sitios por los que no haya coches, que también es un sitio interesante. Y seguramente llano. Y es bastante llana, porque Bélgica ya sabes que no tiene demasiadas alturas, y se puede hacer incluso, bueno, tú no lo necesitar, pero hay quien lo puede necesitar, una bicicleta eléctrica, y también la puede utilizar, ¿no? Yo de momento me resisto. Sí, lo sé. A mí no te creas que me convence del todo, solo cuando hay grandes desniveles. Pero, por ejemplo, aquí en Bélgica yo me lo daría sin bicicleta eléctrica. La bici hay que salir a hacer deporte y a sufrir un poco. Una bicicleta eléctrica, pues no lo sé si se sufre mucho. Se sufre poco. Pues mira, una vez que hemos sufrido un poco, hay un lugar que es precisamente una cervecería donde fabrican esta cerveza Lambic que se llama Bierhuis Oudversel, y allí podemos comer, que es lo que te gusta a ti, ¿no? Y tomarte esa cervecita para recuperar energía, y luego podemos continuar, ¿no? Podemos incluso visitar el Museo de Arte y Ecología Félix de Boeck, que está en una antigua granja del siglo XVIII. Y eso es muy interesante porque seguro que a Carlos también le gusta. Allí se habla mucho de ecología, de agricultura ecológica, del respeto de la naturaleza, del arte relacionado con la naturaleza. O sea que es un lugar bastante interesante para visitar. ¿Y esto para cuándo? ¿Fijamos fecha ya? ¿O pues sí, va? fijamos fecha ideal
para el otoño, principios del otoño, porque en Bélgica todavía hace buen tiempo, en esta zona de Flandes además hay muy buenos bosques que podemos ver en otoño y podemos disfrutarlo porque todavía los días, pues bueno, nos permiten. Bueno, venga, pues adjudicado, en otoño nos vamos a tomar una cervecita. Leticia en el País de las Maravillas, con Leticia de Andrés. Nos vamos a Indonesia. Nos lleva Alicia o Leticia, no sé. Hoy os lleva Leticia. Alicia, vais otro día con ella a la Fuente de la Cerveza. Esa está en Eslovenia, fíjate. Luego te invitaré a una cerveza a ti, no te preocupes. Sí, vale. Si no, ya tengo que irme a Eslovenia. Porque me contaron que había como 6 fuentes que daban cerveza gratis. En vez de tener fuentes de agua, tienen fuentes de cerveza en un pequeño pueblo. Y eso lo hicieron para incentivar el turismo. Anda, qué bien. Cuando yo estuve no encontré esas fuentes. Creo que se llama Zalek el pueblo. Entonces, claro, no todo el mundo pasa por allí. Había ido ya Leticia en las Ya las había bebido todas. Dije, por si viene alguien más. Bueno, pues hoy os voy a hablar de un superdestino. Para mí es el destino más importante en el mundo del buceo del mundo y se denomina las antípodas del océano. Entonces voy a hablaros de Rajampa, que me cuesta pronunciarlo. Es un destino que a lo mejor no es tan conocido como puede ser la isla de Java o, por ejemplo, Bali o también Ubud, pero creo que merece la pena visitar. Es un destino totalmente remoto, auténtico, que es de los más espectaculares del mundo, no solamente del buceo, sino también del ecoturismo. Es decir, no es para todo el mundo, ¿vale? Yo siempre matizo que hay destinos que es para todo el mundo y todo el mundo se puede adaptar y otros que no. Y este es uno de los que no todo el mundo vale para ir a este tipo de destinos. Se encuentra sobre todo en el Triángulo del Coral más llamativo del mundo, con más de 550 corales. Además tienes 1.500 ¿no? especies marinas y muy similar a Maldivas. Por ejemplo, en el Atol Umba, que hablábamos un día, se asemeja muchísimo. Entonces creo que es un destino muy interesante. Se pueden ver tortugas, mantarrayas, tiburones de aleta blanca, de aleta negra, los baby shark, que siempre digo que no son pequeños, pero que sí que se puede hacer snorkel con ellos y luego sobre todo el punto Cape Cree. Para mí ese es un punto clave. ¿Cómo se llama el punto? Cape Cree. Uy, Cape Cree. Cape Cree. Suena como un grillo. Sí. O Blue Magic. Estos son los puntos clave del mundo del buceo. Entonces creo que son muy interesantes de visitar. Esas son las maravillas del buceo en el mundo. No son de Alicia, son del mundo. Son del mundo. Son del mundo, ni de Alicia ni de Leticia, son del mundo. Y luego también es una isla, pues sobre todo para la gente que son instagramers y que le gusta mucho el tema de las pequeñas islas, como si fueran atolones. Es un paraje de ensueño, porque se llaman las Islas Cársicas. No sé si habéis escuchado hablar de ellas. No. Son unas islas que son playas vírgenes, son las selvas tropicales, luego forman sus propios ríos y los ríos parecen... Es una mezcla entre río y pantano, pero realmente el color del agua es turquesa, como si estuviéramos en Tailandia. ¿En el río? ¿De color sí. turquesa? Sí, Qué curioso, sí. ¿eh? Es el único río en el mundo que he visto el color turquesa como si fuera Copacabana o cualquier otro destino. En Navarra. En Navarra. Tenemos el Urederra. Bueno, no veáis qué río, hay que visitarlo. Con cascada incluida. Sí, al principio hay que recorrerlo y tiene color azul. Y según te vas metiendo hacia el nacimiento, más azul. Un llamativo, un color azul. Quizá no es turquesa, quizá es como azul claro, pero con una intensidad. En Nueva Zelanda, el lago Pukaki también es de un azul deslumbrante. Pues mira, ya no es del todo el único, ¿eh? Bueno, no, pero el único en Indonesia seguro. Seguro que el color no es exactamente el mismo. ¿Y estas islas tienen mucho turismo? Sí. ¿Hay mucho turismo? Bueno, depende. Turismo de buceadores sí, porque además tienen barcos que son tipo dows o galeones, se parecen muchísimo y esos barcos los utilizan sobre todo para hacer las inmersiones. Suelen tener una capacidad de 14 personas y luego ya entras a formar parte de esa cultura local, con la cocina local, comemos lo que pescamos, entonces es muy interesante. Yo creo que el buceo ahí en esa zona está restringido además, o sea que no puede ir todo el mundo todo y además tienes que tener el certificado PADI, solamente pueden 14 personas en este barco, las travesías pueden durar de 5 a 10 días dependiendo de la duración del viaje vuestro. Luego es un lugar muy remoto, con lo cual para ir desde España tienes que coger 4 vuelos más un ferry. Caray.
Y no es solo hay facilito, 2 ferries al día, y cuando llegas tienes que ir a la oficina de turismo para sacarte como la visa on arrival, que llaman ellos, el visado, para poder entrar a los parques, ¿no? Como si fuera un visado de parques. Qué bueno. Y es lo que te permite el acceso. Lo más importante allí es que tienes que llevar muchísimo dinero de antemano, porque no hay bancos, no te cambian dinero, con lo cual o llevas dinero o estás vendido. Claro. Sí, sí. En Indonesia lo que pasa es que todo está lejos, pero muy cerca, porque hay muchos vuelos. Yo no, es una asignatura que tengo pendiente, esta del buceo, que creo que no voy a probar nunca porque me va a gustar y yo ya tengo una edad. Pero yo recuerdo que para ver cultura allí en la isla de Sulawesi, llegas a Rantepao para ver la cultura toraja, que es impresionante, y desde Makassar a Toraja tardamos, yo qué sé, echas una eternidad. Luego lo que ves te compensa, pero sí es verdad que está todo muy lejos, muy próximo, depende. Yo es la primera vez que he visto un barco, los barcos típicos no son 2, sino se llaman damais, y es el barco típico específico para buceo, pero tipo galeón. O sea, es una cosa totalmente fuera de sí. Y luego también hay un punto clave que para mí será la maravilla, que es lo que decíamos del río, se llama Calibiru. Ese es el punto clave más bonito para verlo. Sí, el Calibiru. ¿Y cómo es? Pues es cristalino, es mágico, luego tienes muchísima naturaleza, tienes una ave protegida también que se llama el ave del paraíso, que se puede visualizar desde allí, entonces es un lugar muy interesante. Qué bueno. ¿Y hay cerveza? La cerveza viene después. De hecho, ellos, la gente local, bebe muchísima cerveza, les gusta muchísimo y les gusta mucho jugar al fútbol. Anda. Entonces ellos cuando salen de trabajar le preguntas ¿cuáles son tus aficiones? Y dice, jugar al fútbol y tomarme una cerveza en la playa. Qué bueno, sí, qué divertido, sí. Lo único que la cerveza te cuesta lo que te cuesta, porque claro, para importarla a un destino como tan remoto, pues imaginaros. Qué bien, pues me ¿Hay encanta. barcos hundidos por ahí, por la zona? ¿Has Seguro, visto alguno? seguro. Sí, no. Yo no he visto ninguno, pero seguro que los hay. Sobre todo las lanchas que se estropean y que se van hundiendo. Sí, porque si una lancha se estropea, las lanchas son una capacidad de 4 personas. Entonces lo que te ocurre es que, imaginaros que estáis en el ferry o en otro tipo de barco, te trasladan una lancha y a lo mejor en vez de ir 4 vais 8, con lo cual la lancha va un poquito inclinada. Y seguro que hay algún hundido, segurísimo. Pero galeones no. Galeones no. Qué bueno, pues es un buen destino, me gusta la maravilla que nos traes hoy. Bueno, me gusta bastante lo que me has traído. Te voy a invitar a una cerveza también a ti. Yo creo que, aparte de una cerveza, quiero ir al Spa de la Cerveza. Vale. Aquí en Madrid. Y yo te voy a llevar a una ciudad quizá de las más bonitas del mundo, ya verás. Pero esto justo después de un ratito. Nos vamos a publicidad. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. El futuro es más incierto que la baja de Ter Stegen. ¡Cuándo vuelve el fútbol! Mira, esto es agosto, ¿no? Sí. ¡Marca! Le metemos un tajo y justo a la mitad. Sí. El 15 ya empieza la liga y ¡ey! Y ya no para hasta final de temporada. ¿Ah, no? ¿Y quién te lo va a contar? Pues marcador de Radio Marca con Pablo López, Israel Raez y Pablo Parra. ¡Marcador! ¿Y el hombro de Bellingham? El hombro. Rotatorio, como el de los Action Man. Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia... ¿Te has perdido algo de Radio Marca? ¿Qué dijeron? Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras. Decir en primicia... ¿Incluido Roberto Gómez? Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los Radio Marca. Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast. Seguro que sabes que los besos de mamá y papá te curan cuando estás malito. Pero ¿a que no sabías que si corres curas? Por eso todos tenemos que correr para que los niños que están malitos se pongan buenos. ¿Te apuntas? Participa el 27 de septiembre en la carrera Cris Cáncer. Entra en carreracriscancer.org y ayúdanos a curar el cáncer infantil con investigación. Radio Marca. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Lo prometido es deuda, Leticia.
Y sobreviviremos, además. ¿Tú crees que sí? ¿Con tanta cerveza? Esta vez nos la vamos a tomar en un sitio muy especial, una de las ciudades más bonitas del mundo. Nos vamos a ir a Praga. Pero antes de irnos a Praga nos vamos a ir a otro sitio, a Pilsen, que está al sur de Praga, una ciudad importante. ¿Tú sabes que las cervezas en España antes eran casi todas tipo Pilsen? ¿Ah, sí? No lo sabía. Sí, porque el tipo Pilsen, que es una cerveza ale, se hace especialmente allí, en Pilsen. Y poca gente sabe que ese nombre viene de una ciudad checa precisamente. Bueno, pues allí nos vamos a tomar una cerveza Pilsen. Sí, vamos a dar una vuelta por esta fábrica de cerveza, vamos a visitarla, vamos a ver cómo se hace. Es una cosa relativamente sencilla, poco conocida para mucha gente, pero bueno, algo fácil. Y cuando terminemos de hacer esa visita, nos van a poner una cerveza de barril de madera, auténtico de allí, que la estás viendo, a temperatura de esa bodega y también sin filtrar, que es cuando más rica está la cerveza. Sí, sí. En un principio te puede parecer fea porque está como turbia, pero esa turbidez realmente le da mucho más sabor porque tiene como más minerales y es más intensa, ¿no? La temperatura, que es otra cosa de la que tenemos que hablar. En España tenemos costumbre de tomar la cerveza muy fría, evidentemente, pero cuando las cervezas tienen muy buen sabor, son más largas, son más tipo vino, pues normalmente se toman a una temperatura más alta. Uh-huh. La cerveza en Praga, me voy a ir contigo a un sitio muy bonito, que es el Monasterio Strahov. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Yo conozco el bar Hemingway, ¿lo conocéis? Pues a ese vamos a ir después. Porque primero vamos a visitar esta biblioteca, la biblioteca del Monasterio Strahov. Es una de las mejores bibliotecas que puedas conocer. El monasterio está en la parte alta de Praga y desde allí además se ve toda Praga, se ve el río Moldava, cómo pasa y cómo se mete entre esos puentes pasando por todo lo que es Praga. Y allí además hay una cervecería. Ya sabes que los monjes normalmente en países como Bélgica, Chequia o algunos otros hacen muy buena cerveza porque lo han hecho toda la vida. Uh-huh. Y este monasterio es uno de los ejemplos. Bueno, pues podemos salir de este Monasterio Strahov, que además data del siglo XII, y nos vamos a ir a la cervecería más antigua, pero antes vamos a pasar por la tuya. ¿Dónde nos vamos a tomar la cerveza? Nos vamos a tomar la cerveza en el Hemingway Bar, que está inspirado en Hemingway. Ah, qué bueno. ¿Y en qué parte está? Es súper interesante. Está en el centro, además. Está especializado sobre todo en cócteles, pero es verdad que tiene muchísima variedad de cervezas. Entonces me parece un sitio muy interesante para ir y un sitio muy icónico en la ciudad. Sí, además que ciudad más bonita. Cualquier lugar que pases o recorras es un auténtico, muestrario de arte y de detalles. Lo bueno de Praga es que está llena de detalles por todos los sitios. Tú levantas la cabeza y te encuentras incluso esculturas que cuelgan de las partes altas de los tejados. De hecho, hay una que te quiero llevar yo a ti, cuéntame. A mí, que se llama Black Angels. Black Angel es una cervecería que está además en una cripta gótica. Oh, estará en la parte céntrica. Sí, justo. Claro, muy cerquita a lo mejor del reloj astronómico. Exacto, ¿no? Sí, sí. Buen sitio. Pues mira, yo te voy a llevar a la cervecería Ufleku. Y esta está desde 1499, no te lo pierdas. Es antigua. Y bueno, tiene 8 salones diferentes, decorados distintos, caben hasta 700 personas y como en casi todas las cervecerías checas, te sientas en mesas largas de madera, tienen ese ambiente, ese aspecto tan interesante que suelen tener las cervecerías en Praga, bueno, y en todo Chequia, ¿no? Uh-huh. Tipo Oktoberfest. Sí, bueno, la Oktoberfest sí es parecida, pero es más alemana, pero en este caso sí que es cierto que lo que dices es parecido porque son 700 personas dentro de una gran cervecería y están tomando cervezas grandes y bueno, pues sí, lo disfrutan de una forma parecida. Al final es Centro Europa, es un lugar muy querido por la cerveza y como bien decíamos antes, la cerveza si vas a conducir no la tomes y nunca abuses del alcohol. Al principio presentábamos a Carlos León. Él es arqueólogo submarino o subacuático, entre otras muchas cosas. Y hoy nos va a llevar a dar una vuelta por debajo del mar. Bueno, yo la verdad que paso más tiempo buceando en Sevilla que en cualquier otro sitio. En Sevilla, dices, claro, qué bueno. Sevilla. Además tengo allí un apartamento para poder ir con facilidad porque realmente una parte del trabajo que hacemos es buscar en los archivos. Y bucear en los archivos. Entonces yo paso una gran parte del tiempo en Sevilla buceando en los archivos, en el archivo de Indias, donde realmente localizamos la información sobre barcos hundidos que luego podemos ir a buscar, o al revés, barcos que se han encontrado hundidos, pero que tenemos que tratar de saber a qué barco corresponden los restos, ¿no?
Claro, porque cuando descubres un barco encuentras relativamente poca información, está casi todo borrado por el tiempo, la broma hace mucho daño. Claro, o sea, la parte, digamos, del casco del barco, normalmente pues hay una parte de la obra viva del barco que queda, pero la obra muerta, la parte que está por encima de la línea de flotación del barco, normalmente no queda. Entonces lo que quedan son los restos de una parte del cargamento que están cubriendo la parte más baja del casco, y entonces de ahí tenemos que sacar los datos para intentar saber de qué barco hundido estamos hablando. Has dicho una cosa muy importante, normalmente la parte aérea no queda, y sin embargo la que va sumergida normalmente del casco sí, porque normalmente va más protegida para estar en el agua, claro. Claro, aparte es la que se queda metida, digamos, en el fango, en el fondo o entre zonas de corales, y eso es lo que va a proteger la materia orgánica durante los 300 o 200 años que pasa, para que luego después lo podamos encontrar. Y el Caribe precisamente no es un mar donde se conserven bien los barcos, ¿no? No, el Caribe, aparte, normalmente la mayoría de los barcos se hunden en poca profundidad. O sea, que es verdad que hay algunos hundidos en mucha profundidad, sobre todo cuando ha sido un combate o donde puede que te hayas alejado mucho de la costa. Pero normalmente los barcos se hunden en poca profundidad, como los accidentes aéreos, ¿no? Que ¿sí? Al final un en la avión, aproximación. En la aproximación o en el despegue donde hay un accidente aéreo. Pues algo parecido pasa con los barcos. Se hunden cuando un temporal los empuja y los choca contra un arrecife de poca profundidad, etcétera. Nosotros ahora hemos hecho un trabajo, llevamos ya varios años haciendo un trabajo de localización de barcos hundidos españoles en toda América. Llevamos ya más de 800 y la mayoría han sido por causas de temporales, no tanto combates ni captura por piratas y tal de eso. El porcentaje es un 0,1% y la mayoría están en muy poca profundidad. ¿Y por qué se hundían por los temporales? Porque eran barcos que eran relativamente inestables y claro, todo ese velamen, ¿no? Les hacía capotar. Hay muchas causas. Normalmente, primero hay una sobrecarga, normalmente. Los barcos van muy sobrecargados porque en el fondo hay que traer plata, caudales, oro, etcétera. Los barcos van muy sobrecargados, aparte suelen llevar hasta un 30% más o menos de contrabando. Ah, ¿también? Sí, ahí el contrabando era muy habitual. De hecho, cuando los barcos se hunden, suele surgir una segunda lista de cosas que no estaban en el registro del barco, pero que se te han hundido. ¡Qué bueno! Y tú las estás recuperando en ese momento y dices, no, es que esa cajita y tal, que yo no registré, pero esa cajita es mía, que pone no sé qué y tal. Entonces se suele hacer otra segunda lista de cosas de contrabando. Entonces los barcos van muy sobrecargados. Y luego aparte hay un problema fundamental, que es que están en un territorio, cuando vienen desde América hacia España, un territorio con una climatología durísima, huracanes, temporales con más de 120 kilómetros por hora de vientos, los nortes en la zona de México, etcétera, y luego con muchos bajos que no están todos cartografiados. Entonces ahí, y aparte también había, lo que sí vemos es que hay una obsesión por traer los cargamentos porque hace falta el dinero para la corona aquí en España, a pesar de saber que están saliendo en temporadas en las que es posible que haya huracanes y temporales. Y aún así se sale. Pero prima el dinero, claro. Pero prima la avaricia. Prima el que venga el dinero, la necesidad, y el que no te corten la cabeza como general, ¿no? Como le pasó a Benavides, ¿no? En 1628, que al final es juzgado porque le quitan el tesoro los holandeses y como que no hace lo suficiente para intentar recuperar sus barcos, ¿no? Entonces hay ese miedo también. Pues al final los generales salen en temporadas muy, muy duras. Fíjate, enlazando con esto que dices del dinero, últimamente hay empresas que se dedican a buscar galeones hundidos. Sí, bueno, llevan desde los años 70. Cuando se recupera el tesoro hay unas disputas terribles, ¿no? Sí. Claro, porque además hay primero que hay unas legislaciones de cada uno de los países, por un lado, y por otro hay unas recomendaciones internacionales que da UNESCO que proponen que cuando un barco es un buque de Estado en misión de Estado, pues el país del que es origen y la bandera del país, pues tiene que tener algo que decir en ese, aunque el barco esté hundido en otro sitio, ¿no? Ajá. Sobre todo también porque claro, porque además es una tumba de marinos.
Es decir, en estos barcos, nosotros lo que estamos viendo en los inventarios que estamos haciendo de barcos hundidos en América es la cantidad de gente que moría en un solo naufragio. Porque claro, estamos pensando en barcos que a lo mejor traían 300, 400, 500 personas en un barco de 40 metros. Y morían todos, claro. Y morían todos porque aparte la gente no sabe nada, no sabe tal, entonces al final, aunque podrían haberse salvado, no siempre se salvan además los que se deben, los que debían salvarse, porque este es un caso, por ejemplo, como pasa en el Juncal, ¿no? Un barco hundido en México que no se ha encontrado todavía, hay ya 20 años de investigación para intentar localizarlo, no se ha encontrado, pero sí sabemos que solo sobreviven 39 personas que no eran los que tenían que haber sobrevivido, es decir, igual que hoy decimos cuando hay un hundimiento... Eran polizones, a lo mejor. No, eran marinos, soldados, carpinteros, etcétera, que estaban sacando la chalupa en la que se iban a montar los nobles, que eran los que se iban a salvar, pero en ese momento ya no llegó a tiempo y entonces el barco se hunde, los nobles y los cargos altos del barco se ahogan y sin embargo ellos que están intentando sacar las chalupas para los nobles, en ese momento se suben a la chalupa y se salvan. Y además se salvan con las monedas, las joyas y tal que habían embarcado los nobles para salvarse esos 30, 40 personas en la chalupa. Con lo cual, claro, cuando se salvan y los encuentran, dicen, vamos a ver, ¿qué hacen estos marineros aquí con las joyas y tal? No, son mis ahorros de toda la vida, ya. Sí, sí. Nadie se lo crea. Y de tus padres y tus abuelos, ¿no? Hay un juicio y en ese juicio pues se determina que efectivamente esas joyas no les pertenecen, las tienen que devolver, pero que tampoco les juzgan por amotinamiento, porque finalmente ha sido, digamos, la divinidad la que ha decidido que se salven esos 39 y no los que se tenían que haber salvado. La diosa Fortuna, macho. Sí, tal cual. Qué bueno. Y eso es lo que ocurrió en el Juncal, ¿no? Sí, eso es lo que ocurrió en el Juncal, es un libro que acabamos de sacar ahora como publicar. Coordinadores, Flor Trejo, Roberto Junco y yo, son dos investigadores mexicanos y yo. Es una compilación de artículos sobre este barco, de 20 años, como digo, de investigación en archivos, en el de India sobre todo, en el de Sevilla, donde hicimos además una exposición muy potente para conmemorar un poco esa lucha, como decía nuestro compañero, contra los buscadores de tesoros, porque al final también estamos luchando siempre, claro, desde los años 70, que se generalizó un poco el tema del buceo, pues luchando para que esos barcos, sean españoles o no, pero que están hundidos en territorios donde a veces la legislación es más blanda, pues que no se despolien, claro, ¿no? Con el San Diego pasó una cosa parecida, ¿no? Con el San Diego, con esa señora de las Mercedes, ¿no? Que es el tesoro que se llevaron los americanos, que luego tuvieron que devolver y tal. La polémica que hay ahora con el San José de Colombia, el San José de Panamá, o sea, hay un montón, es que tenemos un problema. Pero al final no se devuelve todo, estoy convencido, ¿no? Bueno, en el caso de la fragata Mercedes, por ejemplo, se devolvió absolutamente todo, sí, porque estaba judicializado, estaba en unas naves y se tuvo que devolver 14 toneladas de monedas. 575.000 monedas de plata. Es que se ahora están en España, todo, claro. Se registraba sí. todo. En el Archivo de las Indias, para mí, ha sido el primer DNI del mundo. Es decir, Carlos III lo que dijo es, vamos a registrar a la gente que vuelve y a la gente que va, o sea, porque así tienen un registro de todos los pasajeros, ¿no? Un catastro en toda regla. Además es muy gracioso, porque en el Archivo de Indias hay una sección que es pasajeros a Indias, ¿no? Y entonces lo curioso es que a los hombres no se les hace una descripción física, se pone su cargo, fulanito tal, pues es el veedor de Indias de no sé dónde, tal y cual, se pone. Pero a las mujeres se les hace una descripción física. Y esas descripciones son muy simpáticas, porque también son, digamos, la forma de reconocer a una persona, y entonces a lo mejor, pues yo qué sé, una mujer con el pelo rizado, pues dicen, mujer tal, con pelo malo. Con pelo malo. Con pelo malo. O si tiene una cicatriz, dice con afilafrente. O si tiene, si es gorda, pues lo dicen claramente. Directamente gorda. Gorda. Morena, con el pelo tal, no sé qué. Entonces, de las mujeres hay una descripción absoluta, total. Física. Fíjate, qué bueno. Es como su DNI, efectivamente. Claro, porque no tenían un cargo específico. Claro, entonces normalmente no es la mujer de, o es la criada, o no sé qué tal, y entonces normalmente se hace una descripción física que ya digo que son muy, muy simpáticas, ¿no?
Qué bueno, qué cosa más curiosa. Es que lo han declarado Patrimonio de la UNESCO, o sea, el Archivo de las Indias está declarado como patrimonio. Es que son 7 kilómetros de documentos que se apuntaba todo. Afortunadamente, para la arqueología submarina actual, la burocracia de aquella época, del siglo XVI, XVII, XVIII, está de nuestra parte, porque está todo apuntado. Y lo que no está apuntado es que era contrabando. Claro. Entonces, cuando encontramos los barcos hundidos y hay más carga de la que estaba en la lista, pues ahí tenemos... Era más fácil, no tenían un sistema operativo que le hackeaban ni nada. Claro. Eso todavía no soñaban. Tenéis que ver los Excel del siglo XVII, que son magníficos, lo que carga cada barco con tal, y unas gráficas perfectas. Sí, con una caligrafía muy bonita, además. Y todo apuntado, absolutamente todo. ¿Y tenéis cuantificado el importe de los barcos hundidos? ¿Cuánto dinero puede haber enterrado ahí en el mar? Eso es imposible saber. No tiene un precio. ¿Se puede hacer un cálculo aproximado? No tiene un precio, tiene un valor cultural y tal, pero claro, hay millones y millones de pesos en plata y en oro. O sea, es una barbaridad, porque los barcos venían muy cargados absolutamente, y a veces en un naufragio no se hundía solo un barco. Se hundían varios. Se hundía una flota entera. 11 barcos, 15 podía barcos. Ocurrir. De hecho, en uno de los primeros barcos que se hunden, de la primera flota entera que se hunde volviendo de América, 1502, se hunde la flota de Obando, que acaba de llegar a América para formar la ciudad de Santo Domingo y tal, y cuando vuelve, en ese barco venía la pepita más grande del mundo, que decían, está descrita en la época, en el siglo XVI, que tenía el tamaño de una hogaza. De una hogaza. ¿Y cómo eran las hogazas, además, entonces? Estamos hablando que duraban de una semana. De este tamaño. Qué burrada. Y ahí está. Ahí está enterrado. Ahí está, debajo del agua, no se ha encontrado. Claro, y además el oro, como no le afecta el óxido ni nada, está en perfecto estado. Eso está perfecto. Lo que sí ocurre con muchas monedas, claro, que no eran exactamente puras de material tan noble como el oro, es que se terminaban fusionando con el óxido. Entonces aparecen como grandes. Claro, las que son de plata se concrecionan y pierden. Se oxidan un poquito, y se unen. Se quedan formadas. A veces lo que hacen es que aparecen como con la forma de la bolsa, de la talega. Una talega era una bolsa en la que iban 1000 monedas, por eso nosotros decimos un talego, 1000 tal, pero eran 1000 monedas. Entonces, a veces aparece concrecionada justo la talega, separada de otras talegas por las maderas que tenía el cajón o la caja, ¿no? Pero las de oro están perfectas. O sea, las que han aparecido de la fragata Mercedes en 1100 metros de profundidad, las de oro están perfectas. O sea, las limpias un poquito y ya las puedes exponer. Pero a 1100 metros no bajas tú con un traje de buceo, bajas ya con un batiscafo, ¿no? A 1100 metros ya hay que bajar. En este caso fue una operación del Ministerio de Cultura, 3 campañas que hizo Iván Negueruela, y se baja con un ROV. No con un submarino, se podría bajar con un submarino, pero se baja con un ROV teledirigido, que es el que hace la operación de recuperar, etcétera. Me encanta, Carlos. Te voy a llevar a tomar una cerveza. Yo no bebo alcohol, macho. Podemos tomarla sin alcohol, yo tampoco. Eso sí, ahí sí. Nos vamos a ir a Gales. Ni bebo ni fumo, ni digo palabrotas. No, bueno, pues está muy bien, un hombre educado. Nos vamos a ir a Gales, que también tiene una costa muy interesante, y te voy a llevar a un lugar también navegando que te va a gustar, ya verás. Mira, hay una zona de Gales que se llama Newport, que no es el Newport de al lado de Cardiff, sino uno que está como al norte, es pequeñito, un pueblo costero, un sitio muy interesante, con una ruta también que podemos hacer caminando o en bicicleta, esa me la haría con Santos, por ejemplo, todo alrededor de lo que es la costa, ¿no? Bueno, pues allí, en el interior, que hay muchos lugares donde hacen cerveza artesanal, hay un lugar muy especial para tomarnos quizá una cerveza sin alcohol, ya que es lo que tú has decidido, ¿no, Carlos? Sí. Pues mira, se llama Tafar, que significa taberna, Sink. Este lugar es un sitio muy curioso porque en su día había una mina, una cantera de pizarra que empezaron a explotar, pero se dieron cuenta de que no era una pizarra muy efectiva, que era poco productiva, y abandonaron esa mina. Pero Tafarn Sink, allí estaba ese pequeño hotelito que se hizo ya en 1876 aproximadamente, quedó. Y ya veremos que luego quedó como lo más importante de la zona, porque en un principio también pensaban que aparte de la mina había un balneario. Pero al estudiar las aguas se dieron cuenta de que ese balneario
no valía para nada. Así que Tafarnsink allí se quedó. Es una casa de madera preciosa, al lado precisamente de ese ferrocarril, con esa estación que se hizo en su día por la mina, y eso quedó. Y precisamente ahora podemos ir allí y tomarnos una cervecita. Una cervecita que te sirven con un grifo de presión, de estos que vas tirando hacia ti con una palanca, y entonces sale la cerveza. Hay cervezas, bueno, pues muy diferentes, ¿no? Como estábamos hablando antes. Y también es un restaurante en el que puedes tomar pues esas comidas típicas de la zona. En Gales se come muy bien, eso también te lo garantizo. Y al estar en una zona alta, pues bueno, pues desde allí tenemos una buena panorámica. Esta taberna es como un museo. Simplemente con que te metas y veas esas fotos antiguas de la época de la mina, de la época de ese balneario, de finales del siglo XIX, tiene muchísimos objetos que fueron utilizados para muchísimas cosas, también por las aficiones que tienen allí, de rugby y de más cosas, ¿no? Bueno, pues tomándote esa cerveza y visitando simplemente esta taberna puedes estar 1, 2 o 3 horas disfrutando de todo lo que tienen, porque como te digo, es todo un museo, vamos, de la vida de la zona, ¿no? Pero a ti te voy a comentar una cosa más interesante aún, que es esa costa de Gales que tanto nos va a gustar, porque hay una isla que se llama Ramsay. No sé si te suena, es una isla que es una reserva, a Santos si le suena, es una reserva pues tanto de fauna como de flora, porque tiene muchas especies endémicas y muchas aves nidifican en esta isla. Y cuando nos demos una vuelta con ese barco, vamos a ver una cosa a la que tú estás muy acostumbrado, que son los cetáceos. Esos cetáceos habituales, como son los delfines, podemos ver una multitud de ellos y podemos disfrutar también de una costa que es muy especial, porque la costa de Gales está muy bien conservada. Aún tiene esas playas, esas calas casi salvajes, con ese brezo que llega casi hasta la propia arena, con unas vistas y con unos lugares sensacionales. En esta parte, que es quizá... Bueno, es exactamente la parte más al oeste de toda Gran Bretaña, de toda la gran isla que tiene Escocia, Inglaterra y también Gales. Nos vamos a encontrar esa isla de Ramsay y nos vamos a encontrar el lugar de nacimiento del patrón de Gales, que es St. David. Y precisamente St. David tiene allí una catedral preciosa que también podremos visitar, pero sobre todo yo me quedo con esa costa. No sé si tú la conoces, has navegado. No conozco, por allí. Ya sabes que yo soy más del Caribe. Tú eres de aguas cálidas. De aguas cálidas. Yo buceo en el Caribe con 7 milímetros, por si acaso. Explícanos qué es eso de 7 milímetros. No, bueno, con traje de neopreno, bastante grueso, que no es habitual y tal, pero también es verdad que nosotros trabajamos debajo del agua mucho tiempo y al final a lo mejor, claro, en la primera hora pues no pasas mucho frío, pero cuando llevas ya a lo mejor 3 horas trabajando, nosotros a veces estamos en muy poca profundidad, pero muchas tiempo. Horas. Y nuestro trabajo consiste sobre todo en dibujar debajo del agua, entonces, o hacer fotos o tomar muestras, entonces pasamos mucho frío. Entonces, aunque estemos en aguas cálidas, necesitamos trajes que... Claro, el tiempo y la inmovilidad, ¿no? Haciendo cosas parado. Eso es. Pues fíjate, yo casualmente, hablando de Gales, ayer estuve con un amigo, Charles, que es de Gales, y estuve tomando una cerveza en Madrid con aperitivo. Skies, as if they thought of the rain. I'd hate to look into those eyes and see now the pain. ¿Os gusta esta versión? Sí. Estamos bailando todos. Esto es otra cosa. Pues ya que estamos bailando, hemos tomado una cervecita, el aperitivo por diferentes lugares del mundo, ¿nos vamos a comer? ¿Os apetece irnos a comer? Vaya que sí. Pues venga, vamos a comer precisamente con Alberto de Prado, que nos sugiere todo esto. Este verano estamos abiertos en Puerta Bisagra, en la calle Sierra Toledana 36, una de las terrazas más agradables de Vallecas, con unas croquetitas de jamón, los callos, la oreja a la plancha, el sabroso, sabrosísimo revuelto a Joselito. Apunta, puertabisagra.es, un sabor castizo con una terraza que enamoras. Puedes ir también a la Arrocería de Augusto en Madrid, en Carabanchel, en la Avenida de los Poblados. Paellas, arroces caldosos, melosos, fideuá y mucho más. Producto fresco con un sabor auténtico y el trato que te mereces. Arroceriadagusto.es. Y también tienes que ir a casa Larry. Ay, Larry, qué rico. Con qué terraza que tiene Larry. Ven. Con Larry, Avenida de los Poblados 127. Di que lo has escuchado a la radio y te invita a Larry a un jamoncito rico. Tienes pulpo a la brasa, secreto ibérico, quesito, también una tarta de quesito, cremosa de queso. Tienes que reservar en casalarry.es con terraza de verano. ¡Viva el verano en Madrid! Y en Paralelo 20. Y en Radio Marca. Ay, Casa Larry.
Bueno, pues el tiempo se nos agota. Estamos terminando Paralelo 20 del domingo 3 de agosto. Leticia, ¿dónde te vas este verano? Yo ya me quedo en Madrid porque he estado en Maldivas y en Abu Dhabi, así que ahora ya me toca trabajar. ¿En Maldivas y Abu Dhabi? Sí, oye, sí. Me quedo yo casi con esas y tú te quedas en Madrid, sí. Tony. Para mí, el segundo verano en Madrid me gusta mucho. Qué bueno, mira, Santos no se queda en Madrid, ¿no? Yo soy un nómada, hoy estoy aquí, algún día más en Radio Marca, pero yo mañana decido por la ley que me voy a no sé dónde. No sé. Y donde sea, allí aparecerás. Yo como no tengo carro, no tengo perro, no tengo niño, no tengo nada, pues yo simplemente hacer la mochila y coger el coche y salir. No tienes espacio suficiente, ¿no? Tú siempre... Yo siempre improviso de la noche a la mañana. Es una persona quizás rara en ese sentido. La gente necesita planificar dónde voy a ir, qué me llevo. No, yo tengo el pack ya cuarto y mitad de cada y da igual que vaya frío, calor... No hay problema. Sin ningún problema. Preparado para caminar, ¿no? A mí me llaman mañana que me voy a no sé dónde y yo estoy en el aeropuerto antes de que me lo digan. Carlos León, también tú eres un buen viajero. Sí, pero bueno, ahora por los trabajos que estamos haciendo yo voy más o menos una semana cada 2 meses a República Dominicana, a Santo Domingo, y me toca ahora otra vez. Santo Domingo, todo un destino bajo el mar, ¿no? Sí, aparte de allí estamos trabajando mucho en tema de museos, exposiciones y tal. Os recomiendo además el Museo de las Atarazanas Reales, con más de 12 barcos en Santo Domingo, ¿no? En Santo Domingo, sí, en la ciudad colonial, y entonces yo ahí me voy ahora, estaré como 15 días por ahí. Qué bueno. Pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Leticia, por venir. Vosotros. Muchísimas gracias, Santos, por venir. Nos vemos pronto. Gracias, Carlos. Y por supuesto a Tony, que es nuestro visitante y activo compañero. Gracias. Ha sido un placer tener a Luis Beamuz en el control técnico y no se olviden nunca, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Paralelo 20 en Radio Marca. Hasta el próximo fin de semana. El deporte es nuestro. Radio Marca.